¿Cómo están, amigos de Punto de Quiebre? Bienvenidos a esta nueva edición. Hoy es 20 de enero del 2026. Está con nosotros, como ustedes han visto el título, Fernando Romero, analista económico. Él es economista y yo le doy la más cordial bienvenida. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a Punto de Quiebre. Buenos días, gracias nuevamente por la invitación. Creo que es nuestra primera entrevista del 2026, así que desearte a ti, a tu familia y a toda la gente que está ahí en tus redes sociales que tengamos un excelente 2026. Aunque no hemos comenzado muy bien, siempre hay problemas de por medio, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Así es, Fernando. A ver, bueno, no hemos comenzado muy bien porque cayó el decreto 1503 y bueno, se habilitó otro, pero reduciendo varios temas que buscaban la reactivación económica, ¿no? Se mantiene que no se levante la subvención, pero se eliminaron, por ejemplo, el perdonazo tributario, además los incentivos para las empresas nacionales y extranjeras. Se habilitó el tema de la importación de tecnología en cuanto a celulares, televisores, eso, ¿no? Pero uno piensa y dice, bueno, la situación fue muy complicada por un grupo cuestionado que complicó al país durante 20 años y que terminó imponiéndose al gobierno de Rodrigo Paz. Sí, ellos lo han denominado al ya abrogado Decreto Supremo 5503 como la piedra angular del cambio de modelo económico, ¿no? A uno promercado y abierto a las inversiones internacionales. Pero como acabas de mencionar, no ha durado ni un mes, ha cedido el gobierno ante presiones políticas y sociales encabezadas por la COP, a que el mismo sea ya eliminado en su accionar y también conjuntamente varias medidas que si bien no eran perfectas y se tenían que mejorar, complementar, o algunas tal vez eliminar porque se hablaba mucho de hechos anticonstitucionales, pero había cosas muy importantes e interesantes, el perdonazo tributario, otro tipo de alivios fiscales, la repatriación de capitales, se daba normativas también que atraían a la inversión extranjera, pero bueno, se abrogó. De ahí en el 55-16 se ha rescatado lo que era la subvención a los carburantes en una eliminación plena, eso sí no ha sido negociado. También el hecho de continuar con la política del diferimiento de créditos, también las medidas sociales mediante incremento de bonos, rentas y el incremento salarial, que también trae un peso creo que importante al sector privado. Y bueno, los otros dos decretos que han salido anterior semana, 55-17 y 55-18, el primero que habla exclusivamente de liberar la importación y la venta de carburantes por parte de privados y quitar de la lista negra al diésel de las sustancias controladas. Y este último que también no veo gran impacto, es más simbólico, el arancel es cero, ¿no? Para determinados productos, en este caso principalmente tecnológicos. Pero eso podemos desmenuzarlo porque hay cosas positivas y negativas, pero en términos generales creo que el gobierno está yendo por el camino correcto, no así al ritmo indicado. Eso sí ha favorecido a que Fitch Rating la anterior semana nos haya subido la nota o la calificación, pero reitero, seguimos en una economía duramente golpeada, desequilibrada, seguimos en crisis. Eso no ha cambiado, pero estamos dando los primeros pasos de un proceso que creo que va a ser largo y además tedioso. Fernando, tú dices no va al ritmo que uno quisiera. ¿Qué ritmo tendría que darse? No sé, ¿qué tendría que lanzar el gobierno para poder? Porque bueno, uno espera tener efectos en los próximos 6 meses, ¿no? Y que a fin de año tengamos un panorama diferente. Con estas acciones,
¿Se puede lograr esto? Muy complicado, ¿no? En primer lugar, yo creo que la eliminación de la subvención de carburantes debería haber sido implementada en un exceso o exageración en el primer mes de gobierno, ¿no? Hay cosas que no tienes que consensuar o debatir mucho, ¿no? Porque por eso son medidas de ajuste y por eso eres gobierno, ¿no? En ese caso, por ejemplo, si se habla de una ley antibloqueos, yo no entiendo para qué algunos asambleístas o diputados están proponiendo un consenso, entonces no tiene sentido, ¿no? Además, si la Constitución Política del Estado te da el derecho de la libre transitabilidad, entonces hasta la misma ley no tuviese sentido, pero si se lo quiere hacer, está bien, está perfecto, porque aquí todo el mundo bloquea, todo el mundo presiona y nadie paga los platos rotos, se hace un daño económico e institucional al país, pero tiene que ser sancionado. Pero si vamos a entrar a una consulta popular, no tiene sentido entonces que se haga la ley. Luego, el tema, yo creo que económico va a ser muy complejo y difícil en un país polarizado, fragmentado, donde claramente hay intereses de por medio. El gobierno busca incrementar, a veces hasta readecuando las leyes, que es algo que no comparto, hasta también intereses de otros sectores que quieren que el gobierno no dure mucho. Pero el primer gran paso lo dio el 17 de diciembre con el decreto supremo 5503, pero ha retrocedido al menos 1 o 2 pasos cuando ha dado el poder a la COP para que la misma se salga con la suya en términos populares y abrogue, ¿no? Se habrá rescatado lo más importante, queremos ser optimistas, eso está bien, ¿no? Pero se ha descartado gran parte del mismo y ahora, al parecer, y espero que no se caiga en eso, vamos a trabajar de manera condicionada y así no va a funcionar. Tú tienes que tomar decisiones en política económica, a veces duras, a veces antipopulares, pero no puedes estar negociando cada paso que des, porque si no, en vez de llegar en un día, vas a llegar en 10 años a tu destino. Y ese es el problema. La crisis no espera, las necesidades de la población por el momento están agudizándose y requieren acciones lo más pronto posible. Y reitero que recién hemos dado un paso con la eliminación de la subvención. Hay que controlar la inflación, hay que buscar liquidez en dólares para el sistema financiero nacional, hay que modificar el tipo cambiario. Hay muchas cosas que hacer y el tiempo es oro y no hay que perderlo, porque si no, cuando quieras implementar cualquier medida, tal vez ya no sea oportuna y menos eficaz. Claro, y hay que achicar el Estado y bueno, descentralizar los recursos, ¿no? Porque creo que la gobernación, las alcaldías, en el caso de Tarija y en todo el país, están con un panorama complicado para este año, ¿no? Sí, sí, y ya lo dijo Rodrigo Paz, ¿no? Y creo que ha sido muy sincero en eso, ¿no? El famoso 50-50, él espera que se dé al final de la gestión, es decir, de su gestión gubernamental de 5 años. Este año yo creo que habría que descartar el 50-50 porque no hay recursos, por eso estamos buscando financiamiento, hay otras prioridades. Supongo que de los recursos que vayan llegando de los acuerdos y préstamos multilaterales vayan ingresando algo a las alcaldías, algo a las universidades, algo a las gobernaciones, pero hacer una repartición que tampoco está muy clara, si solo es de ingresos, si solo es de gastos, si solo es de inversiones, un 50-50, creo que no va a ser factible, ¿no? Rodrigo Paz apunta a eso en su gestión de los 5 años, pero en esa gestión específica del 2026, yo creo que habría que descartar el 50-50, tal vez inicie un proceso de negociación, conciliación, el pacto fiscal, que también creo que no hay que descuidarlo, sino en todo caso ya aplicarlo, si tiene resultados del censo de población y vivienda, pero va a ser una tarea dura, ¿no? Este año va a ser un año de ajustarse más a unos cinturones para mí, particularmente hablando, tanto para el sector público, pero también para el sector privado, porque es parte de una reforma económica que va a ser difícil, va a ser costosa y nos va a tomar todavía un buen tiempo. Fernando, a ver, una consulta. Ayer yo hablé con Marcelo Poma y él repitió algo que escuché yo en Radio Causa Chuncoca, ¿no? Y bueno, la población a veces toma ese tipo de declaraciones también sin la perspectiva económica. Él dice, si el gobierno se está ahorrando 10 millones de dólares por la subvención, es decir, 3.500 millones de dólares al año, ¿por qué se está prestando? No debería prestarse. ¿Hay alguna respuesta para esto? Bueno, que
no hay que tomarlo como que el hecho de que no haya la subvención, o sea, vamos a tener un paquete de dinero que nos entreguen, ¿no?, los contrabandistas o los que se dedican a la minería ilegal o demás, ¿no?, quienes eran los que utilizaban, ¿no?, y se beneficiaban precisamente de la subvención a los carburantes. Eso significa un ahorro estatal. Pero, a ver, no quiero ser malo con el amigo Poma, pero la subvención es en bolivianos, por si acaso, ¿no? Eso hay que recordar. No es en dólares, es en bolivianos. Y la economía boliviana, para estabilizarse, necesita dólares. Tu deuda externa, la importación de materias primas, insumos del sector público y privado, los carburantes, porque la eliminación de la subvención no significa que no vamos a importar. El sector público o el sector privado que ahora va a importar necesita dólares, ¿no? Y sin dólares no haces nada. Entonces, aclaro, no es para entrar en un debate, pero eso también en algún momento aclaré a Rodrigo Paz. La subvención y el pago de esta era en bolivianos, ¿no? Aún así, todavía estamos subvencionando aquella parte que se produce en Bolivia. Entonces, no es una eliminación plena, sí una eliminación grande, pero el ahorro estatal, reitero, es en bolivianos. Fernando, ¿qué significa para Bolivia que esta calificadora internacional de riesgo y además que le mejoró la calificación crediticia de Bolivia, haya rebajado ese riesgo para prestar a Bolivia? ¿En qué nos beneficia? Bueno, te quisiera decir de que va a solucionar la crisis económica, pero no es así, pero puede ayudar a que la misma se supere paulatinamente. Ese es un proceso y la gente tiene que entender que aunque el dólar haya bajado, los bonos soberanos hayan subido de precio, el riesgo país esté por debajo de los 650 puntos o que Fitch Ratings nos haya subido un poquito nuestra nota, no significa que no haya crisis, no significa que la economía no esté inestable y no significa que el día de mañana todo va a estar plenamente bien. Simplemente son respuestas a unas acciones gubernamentales que han generado expectativas y optimismos dentro y fuera del mundo, ¿no? Así de simple y sencillo, ¿no? Y yo te compartí un análisis un poco más completo de lo que te voy a mencionar, pero de manera muy puntual. Esta entidad de calificación de riesgo internacional nos ha subido la nota, tampoco ha sido algo superlativo, de triple C a triple C, pero seguimos en la zona de riesgo sustancial, de posible default, o que no podamos pagar nuestra deuda externa, y también posible crisis de balance de pagos. Pero, a ver, para que la gente me entienda un poco más, estábamos a centímetros del abismo, ¿no?, del acantilado. Ahora estamos a 1 metro, ¿no? Tenemos un pequeño margen, menos riesgoso, pero aún estamos en peligro. Entonces, Fitch ha visto que tenemos menos riesgo de default, porque tenemos compromisos no tan importantes, no tan pesados en el primer trimestre de esta gestión, cerca de $400 millones en el pago de bonos soberanos, aparte de que va a llegar cooperación internacional con BIF, CAP y otros. La semana pasada se ha concretizado $4.500 millones, que eso no quiere decir que debamos estar plenamente felices. Nos podemos sobreendeudar. Ya estamos bordeando el 50% de deuda externa, solo de deuda externa del Producto Interno Bruto. Entonces hay que tener mucho cuidado en endeudarse y en utilizar sus recursos en programas y proyectos de alto impacto económico y social. No gasto corriente sin inversión. Luego el cambio político, ¿no?, de un modelo socialista a uno pro mercado ha ayudado. Lo otro, la eliminación de la subvención a los carburantes ha sido clave, ¿no?, porque eso te permite menos presión en el mercado cambiario, menos presión fiscal. Y además está dando señales de que el gobierno está yendo por un camino de una reforma económica profunda. Y también hemos aumentado un poco nuestras reservas, a cerca a $500 millones hasta inicios de enero de 2026. Y además, en teoría, se está buscando que el Banco Central de Bolivia ya no sea la caja chica, ¿no? Y reitero, principalmente, el gobierno está mostrando unas reformas macroeconómicas, ¿no? Quiere bajar el déficit fiscal, quiere aumentar sus reservas internacionales, está buscando dinamizar el sector exportador, pero ese es un proceso, ¿no? Como hoy estamos celebrando, ¿no?, esta mejora, de aquí a 12 meses podríamos estar con la misma nota o una peor nota.
posiblemente una mejor nota, quién sabe, pero va a depender mucho de lo que haga el gobierno. Y si es sensato, ya lo que ha dejado en claro Fitch Ratings, y yo lo comparto, es de que es momento de cambios y no de retrocesos, porque si tú vas a gobernar de manera condicionada, pues tu política económica no va a ser efectiva, y todo eso que estamos celebrando el día de hoy, que es un pequeño paso, pues podría estar empeorando de aquí pronto en los próximos meses. Fernando, una última consulta, y tiene que ver con lo que decías, es el 50%, podríamos llegar o estamos en el 50% del PIB. ¿Cuánto representa esto en dólares para que la gente sepa cuánto debemos? A ver, hasta noviembre del 2025 la deuda externa era de 13.705 millones de dólares, que para el gobierno era un poco más del 23% del Producto Interno Bruto. Ahora, si sumamos los montos globales de la CAF y el BIP, solamente son ahí 7.100 millones de dólares, ¿no? Y hay otros compromisos y créditos que se han aprobado o se van a aprobar pronto en los próximos meses. Entonces, estaríamos bordeando, ¿no? Si es que se concretan, porque primeramente tienen que ser aprobados los créditos, un monto importante, ¿no? Y estaríamos ya apuntando cerca del 50% de nuestro Producto Interno Bruto comprometido con créditos externos. Entonces, estaríamos ahí al borde, al límite de lo que es recomendado por organismos internacionales en nivel de endeudamiento externo. Pero hay que recordar que también tenemos una deuda interna que entre ambos llegan más o menos al 90% o más del Producto Interno Bruto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo sé que tal vez uno de los pocos caminos es el endeudamiento externo, pero hay que tener mucho cuidado que lo que te endeudes no lo gastes, porque si no va a ser como tirar agua a un balde en la base rota y se va a seguir saliendo. Y precisamente para que eso no ocurra, tienes que utilizar e invertir de manera muy inteligente tus recursos para que generen impacto económico, social, en salud, educación, infraestructura productiva, inversión privada, exportaciones y demás, que deben ser claves y estratégicos. Y a la vez, y de forma paralela, tienes que hacer tu reducción de tu gasto estatal, que te permita un ahorro, pero también solventar el funcionamiento del Estado boliviano con ingresos propios, porque no todo el tiempo vamos a estar endeudándonos, no es el camino, y tienes que generar más bien ese colchón financiero y que tus reservas internacionales crezcan con exportaciones e inversión extranjera. Por eso no solamente es algo económico, sino que también político, social, normativo, un tema bastante complejo. Por eso los 100 días que alguien decía en campaña era solamente retórica y un lindo cuento, que en realidad pues estamos viendo que este proceso va a ser todavía de largo aliento y tal vez nos tome entre 2 a 3 años realmente estabilizar la economía y sacarla de la crisis. Fernando, muchas gracias por estos minutos. Te libero, tienes otro compromiso. Gracias siempre por conversar con nosotros. No, Dante, y discúlpame por el tiempo, a veces es tirano, como dicen, es corto, uno quisiera hablar más, explicar, la gente también tiene derecho de informarse, pero bueno, yo creo que a través de tu medio y tus redes sociales, que sé que eres bien y muy seguido, me vas a ayudar a que la gente pueda entender y comprender estos temas que son de la coyuntura y del diario vivir de la gente, y creo que es importante que esté bien informada. Gracias nuevamente. Es Fernando Romero que ha estado con nosotros, es economista, analista económico también, y yo le doy siempre las gracias.